Una terrible noticia se hace viral en las redes. La principal estrella de las telenovelas, Can Ceder, ha muerto bajo los escombros. ¿Es realmente el fin? Para entender por qué la desaparición de Cansu causó tanto pánico desde Estambul hasta Madrid, hay que conocer el difícil camino que ha recorrido. Su historia comenzó el 14 de octubre de 1980 en Ankara. Desde niña, Cansu destacaba por su mirada penetrante y su elegancia, pero nunca buscó la fama. A la joven le atraían los misterios del pasado, por lo que ingresó en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Estambul. Le auguraban una vida tranquila en expediciones científicas, sin embargo, el destino tenía otros planes. La deslumbrante belleza de la estudiante llamó la atención de los cazatalentos de una agencia de modelos. Cansu se convirtió rápidamente en una de las modelos más cotizadas de Turquía. En el año 2000, llegó con paso firme a la final del prestigioso concurso Miss Turquía. Se le abrieron las puertas para el certamen de Miss Universo, que debía celebrarse en Chipre. Parecía un billete directo a la élite mundial, pero fue entonces cuando Cansu se enfrentó por primera vez a la crueldad de las grandes ligas. Debido a un agudo conflicto político entre Turquía y Chipre, el gobierno le prohibió oficialmente asistir al concurso. El sueño de la joven fue pisoteado a sangre fría por un decreto político. Para muchos, un golpe así habría quebrado su voluntad, pero Cansu solo aprendió la lección. La pasarela es solo una hermosa ilusión donde dependes por completo de las decisiones de otros. Decidió tomar las riendas de su vida y dirigió su mirada hacia la televisión. La arqueóloga frustrada comenzó a construir su carrera en el cine ladrillo a ladrillo. Entonces no sospechaba que le esperaban un éxito rotundo, la adoración del público hispanohablante y profundas tragedias personales que tendría que ocultar del mundo entero tras una sonrisa perfecta. Su verdadero gran salto internacional se produjo en 2006, cuando Cansu obtuvo el papel principal en la serie Esla. Esta historia cautivó a millones de espectadores y en España los índices de audiencia simplemente rompieron el techo televisivo. La pareja en pantalla de Cansu Dere y el rudo Mehmet Akif Alakurt volvía loco al público. Sus miradas, su increíble pasión y química hacían creer a los fans, este amor tenía que existir en la vida real. Los espectadores esperaban con el corazón en un puño las noticias sobre una inminente boda de los actores, pero entre bastidores se desarrollaba un drama helado y completamente diferente. En la realidad, Cansu y Mehmet no se soportaban en absoluto. En el set de rodaje estallaban regularmente fuertes conflictos, los actores se negaban a comunicarse fuera de escena y apenas toleraban las tomas juntos. Más tarde, Mehmet incluso declaró públicamente que sus caracteres eran absolutamente incompatibles. Este, gran amor de pantalla, fue solo una actuación genial de Cansu, que demostró definitivamente a los críticos, no es solo una modelo hermosa, sino una actriz profunda y sorprendentemente talentosa. Cansu buscaba su verdadero amor lejos de los focos. Y parecía haber encontrado la tan esperada felicidad con el popular comediante turco Cem Yılmaz. Su hermoso romance duró 7 largos años. Cansu literalmente irradiaba luz, la pareja se preparaba seriamente para la boda, la actriz elegía su vestido y soñaba sinceramente con la tranquila calidez de un hogar. Pero el destino le tenía preparada la puñalada por la espalda más dolorosa. A un paso del altar, Cem no solo rompió el compromiso, la traicionó de la manera más retorcida. De repente, la dejó por una amiga cercana de Cansu, la actriz Auyatu, y pronto se casó con ella. Esta doble traición por parte del hombre que amaba y de una amiga íntima dividió para siempre la vida de Cansu en un antes y un después. Su confianza quedó destrozada. Desde aquel día negro, la actriz levantó un muro impenetrable alrededor de su corazón, cerrando para siempre su vida personal a las miradas indiscretas. Tras la traición, Cansu se volcó de lleno en el trabajo. Su papel de Asia en el superéxito, Infiel, la convirtió en un icono absoluto en España y América Latina. Las espectadoras hispanohablantes admiraban su increíble fuerza en pantalla y su resistencia.
Pero cuando las cámaras se apagaban y las luces se desvanecían, una de las mujeres más hermosas y exitosas de Turquía regresaba una y otra vez a su casa vacía. Quienes tienen la suerte de conocer a la actriz en persona coinciden unánimemente en su sorprendente calidez humana. Adora a los animales, especialmente a los gatos, es aficionada a la fotografía profesional y, en secreto, sin la menor publicidad en la prensa, dona enormes sumas de dinero a refugios y hospitales. Tiene un corazón increíblemente grande, dispuesto a dar amor. Pero, para gran tristeza de millones de fans, esa otra mitad capaz de curar sus viejas heridas nunca apareció en su vida. Hizo de su fiel público su única y verdadera familia. Fue precisamente esta estrecha conexión con el público lo que convirtió los acontecimientos de principios de 2023 en un verdadero drama global. El 6 de febrero, Turquía fue sacudida por uno de los terremotos más terribles y destructivos de la historia moderna. Ciudades enteras quedaron bajo los escombros. El mundo entero seguía las noticias con horror. Y de repente, en las redes sociales, como un tsunami destructivo, comenzó a propagarse una noticia aterradora: Cansu Dere se encontraba en el epicentro de la catástrofe. En videos virales se afirmaba que la querida actriz estaba sepultada bajo losas de hormigón. España contuvo la respiración. Los fans inundaban las redes sociales de los managers de la actriz, suplicando entre lágrimas que dieran al menos alguna información. Pasaron largos y angustiosos días. Los rescatistas sacaban a las personas, las listas de fallecidos crecían y de Cansu no había ni una sola noticia. Su teléfono estaba apagado, sus cuentas permanecían en silencio. ¿Acaso la vida de una mujer con un corazón tan bondadoso había terminado de forma tan trágica? El mundo se sumió en el luto, llorando a su reina, tras largas semanas de un silencio angustioso y miles de lágrimas derramadas en España y en todo el mundo, ocurrió un verdadero milagro. Cansu apareció. Viva, increíblemente agotada, pero sana y salva. Resultó que en aquellos oscuros días de febrero ni siquiera estaba en el epicentro de la tragedia. El destino protegió a su favorita de una manera muy inesperada. Poco antes de la catástrofe, la actriz se había fracturado gravemente el talón y estaba postrada en cama en la seguridad de su hogar en Estambul, pero, ¿por qué guardó silencio durante tanto tiempo, mientras el mundo entero enloquecía de dolor y formulaba terribles conjeturas? La respuesta reside en su increíble empatía y humildad. Devastada por el dolor de lo que le había ocurrido a su país natal, Cansu simplemente no encontraba las fuerzas morales para conectarse a Internet y escribir mensajes de cortesía para el público. En lugar de palabras vacías en las redes sociales, con la pierna enyesada, en silencio y lejos de las omnipresentes cámaras, coordinó una enorme ayuda benéfica. La actriz compró personalmente medicamentos, ropa de abrigo y comida, enviando decenas de camiones enormes a las familias afectadas. Estaba salvando la vida de otros mientras el mundo la lloraba sinceramente a ella. Hoy, habiendo superado el dolor de la traición y el horror de aquellos días, Cansu Dere sigue brillando de manera deslumbrante. Rechaza cientos de ofertas, eligiendo solo aquellos papeles que realmente resuenan en su corazón, herido pero infinitamente bondadoso. Viaja mucho por el mundo, captura momentos hermosos a través del objetivo de su cámara fotográfica profesional y aprende a confiar de nuevo en las personas, y aunque por ahora no haya encontrado a su príncipe, esta increíble mujer ha recibido algo mucho mayor: el amor incondicional y leal de millones de personas. Deseamos sinceramente a esta actriz fuerte, bondadosa y asombrosamente talentosa que por fin encuentre esa felicidad femenina sencilla y tranquila que tanto merece. Porque la historia de Cansu demuestra que después de la noche más oscura y la tormenta más terrible, siempre sale un sol brillante. ¿Y ustedes qué opinan sobre la vida de Cansu Dere? Dejen sus comentarios abajo. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal Turcomanía para no perderse ni un solo detalle de la vida de sus actores turcos favoritos. Hasta pronto.